¿Y si te dijera que el país que está destronando a Kenia y Etiopía no es ninguno de los dos? Un país del que casi nadie hablaba y que ahora está creando los corredores más duros del planeta. ¿Cómo es posible que desde un lugar tan pequeño estén saliendo campeones del mundo y ahora también el ganador de la maratón de Chicago? ¿Cómo entrenan para correr así, con tanta fuerza, tanta precisión y tanta calma? Jacob Kiplimo lo acaba de volver a hacer, campeón en Chicago y dueño del récord mundial de media maratón en Barcelona. Pero detrás de esos resultados hay algo mucho más grande. Un método que mezcla disciplina brutal, entrenamiento extremo en altura y una mentalidad que parece de otro siglo. ¿Qué tiene Uganda que los demás no tienen? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender nosotros de ellos? Hasta hace pocos años, nadie miraba hacia Uganda. Cuando se hablaba de los mejores corredores del mundo, todo giraba alrededor de Kenia y Etiopía. Era casi una religión, los grandes venían de Iten, de Eldoret o de las montañas etíopes. Pero, en silencio, algo empezó a moverse más al norte. Un pequeño grupo de corredores entrenaba en caminos de tierra, lejos de las cámaras, sin patrocinadores, sin tecnología y sin fama. Eran jóvenes, disciplinados y muy rápidos. Y un día, el mundo se dio cuenta. Jacob Kiplimo ganó el campeonato mundial de cross. Después, el oro mundial de media maratón. Más tarde, rompió el récord mundial en Barcelona con un tiempo increíble, 56 minutos y 42 segundos. Y ahora, acaba de ganar la maratón de Chicago, en una de las carreras más grandes del planeta. Todo esto antes de cumplir los 30 años. Pero Kiplimo no está solo. Uganda tiene una nueva generación de atletas que están reescribiendo las reglas del running. Joshua Cheptegei, campeón del mundo en pista y plusmarquista de 5.000 y 10.000 metros. Peru Chemutai, campeona olímpica en obstáculos. Y muchos más que entrenan juntos, en las mismas colinas, bajo el mismo método. Algo están haciendo diferente. Algo que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Porque mientras otros países compiten por la última zapatilla, el mejor reloj o el nutricionista de moda, ellos solo corren. Corren todos los días, en silencio, en altura, y con una fe casi inquebrantable. Uganda no solo está ganando carreras, está cambiando la manera en la que el mundo entiende el entrenamiento. Y si su ritmo de crecimiento continúa, puede que muy pronto, la capital mundial del running ya no esté en Kenia, sino en Uganda. Durante años, el mundo creyó que el secreto del running africano estaba en Kenia y Etiopía. Que no había más fórmulas posibles. Pero Uganda no copia a nadie. Uganda ha creado su propio sistema. En Kenia, el entrenamiento se basa en la comunidad. Cientos de corredores viven juntos, entrenan juntos, y repiten los mismos rodajes día tras día. Mucho volumen. Muchos kilómetros. Es un método que forja resistencia, pero también rompe a muchos por el camino. En Etiopía, todo gira en torno a la montaña. Carreras por terreno duro, subidas interminables, y una mezcla de ritmos que parece improvisada pero funciona. Los etíopes son pura potencia y adaptabilidad. Su entorno es tan extremo, que el cuerpo se convierte en una máquina de oxígeno. ¿Y Uganda? Uganda observó a ambos y eligió un camino propio. Ni tanto volumen como los kenianos, ni tanta improvisación como los etíopes. Su sistema se basa en control, estructura y calidad. En lugar de 2 sesiones diarias todos los días, los ugandeses concentran el esfuerzo en una gran sesión principal, perfectamente medida. Buscan el equilibrio entre intensidad y recuperación. Su filosofía es simple: entrena fuerte, pero entrena bien. Detrás de esa precisión está un nombre que casi nadie conoce, Adi Ruiter, un entrenador holandés que decidió vivir en Kapchorba, al este de Uganda. Él fue quien trajo la idea de medir, planificar y ajustar. No con tecnología, sino con observación y sentido común. Ruiter convirtió a un grupo de jóvenes desconocidos en campeones mundiales. Y lo hizo sin relojes, sin laboratorios y sin suplementos de lujo. Solo con disciplina, constancia y entrenamiento inteligente. El resultado es un estilo de trabajo más controlado, más eficiente y, sobre todo, más sostenible. Mientras otros países acumulan kilómetros hasta el agotamiento, los ugandeses entrenan para durar. Para llegar al pico de forma en el momento exacto. Y por eso están ganando. No corren más kilómetros, corren mejor. El secreto del éxito ugandés no está en una sola cosa. Está en la combinación perfecta de varios pilares que se refuerzan entre sí. Cada uno de ellos tiene un propósito, y juntos, crean una máquina imparable. Primer pilar, la altitud extrema. Los corredores ugandeses viven y entrenan en Kapchorba, una región a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Allí, el aire es tan fino que cada respiración se vuelve un entrenamiento. Correr en ese entorno no solo mejora la capacidad pulmonar, también fortalece la mente.
porque en Kapchorba, cada zancada cuesta el doble. Segundo pilar, el terreno mixto. Nada de pistas perfectas ni asfalto plano. Los ugandeses corren sobre tierra, hierba, piedras y barro. Cada día el terreno cambia y el cuerpo se adapta. Eso desarrolla una fuerza natural que no se consigue en el gimnasio. Fortalece tobillos, rodillas y caderas. Y mejora la estabilidad y la economía de carrera de una forma brutal. Tercer pilar, una sesión principal al día. A diferencia de los kenianos, que entrenan mañana y tarde casi siempre, los ugandeses concentran su esfuerzo en una gran sesión diaria. Esa sesión es intensa, precisa y planificada al milímetro. Puede durar 1 hora y media, pero cada minuto tiene sentido. Así evitan el sobreentrenamiento, reducen lesiones y mejoran la recuperación. Menos cantidad, más calidad. Cuarto pilar, la fuerza funcional. Los ugandeses no levantan pesas, no hacen rutinas de gimnasio. Su fuerza se construye en las colinas, en las subidas interminables y en los sprints cuesta arriba. Usan su propio cuerpo como herramienta. Y eso genera una potencia real, útil, que se nota en cada paso. Quinto pilar, el control interno del ritmo. La mayoría no usa relojes ni sensores. No necesitan números para saber si van rápido o lento. Aprenden a escuchar su respiración, su zancada y sus pulsaciones. Entrenan la sensación del esfuerzo, y cuando llegan a una carrera, dominan el ritmo como si tuvieran un reloj dentro del pecho. Sexto pilar, la mentalidad monástica. En los campamentos de Uganda no hay lujos. No hay redes sociales, ni distracciones, ni excusas. Solo entrenamiento, descanso y comida sencilla. Viven como atletas de otro tiempo, centrados en un solo propósito, mejorar. Esa rutina austera crea una concentración brutal. Y es ahí donde se forjan los campeones. Cada pilar por separado ya es poderoso. Pero cuando los unes todos, nace un sistema casi perfecto. Natural, disciplinado y mentalmente indestructible. Eso es lo que está revolucionando el running mundial. Y por eso, cada vez que un ugandés se pone un dorsal, el resto del mundo empieza a preocuparse. En Uganda, correr no es un pasatiempo. No es un deporte. Es una salida. Una oportunidad para cambiar la vida. Muchos de los atletas ugandeses nacen en aldeas pobres, en familias donde el futuro parece cerrado desde el principio. No hay gimnasios, no hay tecnología, no hay entrenadores personales. Solo caminos de tierra, piernas fuertes y una determinación que no se rompe. Mientras en otros países correr es una moda o un reto personal, en Uganda es una misión. Cada entrenamiento es una apuesta por un futuro mejor. Por sacar a la familia adelante. Por representar al país. Por demostrar que la disciplina puede vencerlo todo. Su mentalidad es estoica. No se quejan. No ponen excusas. Si llueve, corren. Si hace calor, corren. Si están cansados, corren igual. No entrenan con motivación. Entrenan con propósito. Y eso cambia todo. En los campamentos de entrenamiento, el silencio domina. Se levantan antes del amanecer. Corren en grupo, pero apenas hablan. Cada zancada es una meditación. Terminan el entrenamiento y vuelven a descansar, comer y preparar el cuerpo para el siguiente día. Nada más. No hay dopamina instantánea, no hay redes sociales, no hay validación externa. Solo la satisfacción interna de saber que han dado su 100%. Y lo más sorprendente es que, en ese entorno de esfuerzo y silencio, también hay alegría. Ríen juntos, cantan, bailan, se apoyan. Su fuerza no viene solo del dolor, sino de la comunidad. Por eso, cuando ves a un ugandés competir, notas algo diferente. No corre con rabia. Corre con serenidad. Como si ya hubiese ganado antes de empezar. Quizás ese sea su verdadero secreto, no entrenan solo el cuerpo, entrenan la mente y el alma. Todo este sistema, esta forma de vivir y entrenar, funciona. Y no es casualidad. Detrás de cada victoria hay una lógica brutalmente simple, los ugandeses no buscan entrenar más, buscan entrenar mejor. Sus cuerpos se adaptan de manera natural a la altitud. Su técnica se perfecciona corriendo sobre terrenos que cambian cada día. Y su mente se fortalece porque no tienen alternativa, no pueden rendirse. Esa combinación de entorno, método y mentalidad crea atletas con una resistencia fuera de lo normal. Por eso ves a Kiplimo llegar al final de una maratón con el rostro relajado, mientras otros parecen al borde del colapso. Porque su cuerpo no solo está entrenado. Su mente también. Y lo mejor es que no hace falta vivir en Uganda para aprender de ellos. Cualquiera puede aplicar sus principios. Primero, entrena con propósito.
No corras por inercia. Ten un plan, un motivo, un objetivo que te mueva. Segundo, busca calidad, no cantidad. Mejor una sesión intensa y consciente que 3 rodajes sin sentido. Tercero, sal del asfalto. Corre en tierra, en colinas, en caminos irregulares. Tu cuerpo se hará más fuerte, más estable y más resistente a las lesiones. Cuarto, aprende a escuchar tu ritmo interno. No dependas del reloj. Aprende a sentir el esfuerzo. A conocer tus límites. Eso te convertirá en un corredor mucho más inteligente. Y quinto, cuida tu mentalidad. Entrenar el cuerpo es fácil. Entrenar la cabeza es lo que separa a los buenos de los grandes. Y eso, los ugandeses, lo dominan como nadie. Uganda no ha reinventado el running. Lo ha devuelto a su esencia. A la pureza del esfuerzo, a la constancia y al respeto por el proceso. Mientras el resto del mundo busca fórmulas milagrosas y gadgets nuevos. Ellos siguen haciendo lo de siempre, levantarse temprano, correr en silencio y mejorar un poco cada día. Y esa es la lección que deja su revolución silenciosa. El futuro del running no está en la tecnología, está en la mentalidad. En entrenar con hambre, con disciplina y con propósito. Kenia tiene historia. Etiopía tiene mística. Pero Uganda tiene el futuro. Sus atletas no están siguiendo una moda. Están construyendo una nueva era del running. Más real. Más humana. Más poderosa. Y mientras el mundo los mira con sorpresa, ellos siguen entrenando en silencio, en las colinas, bajo la lluvia, sin cámaras, sin excusas, sin límites. Porque cuando llegue el próximo récord, no será casualidad. Será el resultado de un sistema que funciona. De un país que ha decidido correr hacia la cima del mundo. ¿Y tú, vas a quedarte mirando cómo lo hacen? ¿O vas a empezar a entrenar como ellos? Si quieres descubrir cómo entrenan los corredores de Kenia y por qué su método es totalmente diferente, mira este video que aparece ahora en pantalla. Te prometo que después de verlo, nunca volverás a correr igual.